En este momento, tú que me escuchas, abre tu corazón al amor de Dios. Deja que el Señor te ame. Deja que el Señor te toque. Deja que el Señor te toque. Deja que el Señor te ame. Deja que el Señor te toque. Deja que el Señor te ame. Déjate amar por Él. Déjate amar por Él. Déjate amar por el Señor. Déjate amar por Él. Déjate amar por Él. Déjate. Buenas tardes, mis queridos hermanos, ya de regreso a nuestro espacio Escuela de Formación, preparando guerreros con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Hoy nos vamos a estar quedando, mis queridos hermanos, en la primera lectura que nos presenta la Madre y Santa Iglesia, que está tomado del libro del Números, capítulo 12, versículo del 1 al 13, bajo la conferencia "Cuidado con el pecado de la murmuración, no sea que nos volvamos impuros o despreciables". Por el Señor, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, Mas tenga vida eterna. Deja que que el Señor te toque. Deja que el Señor te sane. Deja que el Señor te toque. Deja que el Señor te sane. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabras, de obra y de omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos vamos a estar quedando, mis hermanos, en este día de hoy. Vamos a estar quedando en el libro de Números, capítulo 12, versículo del 1 al 13, bajo la conferencia "Cuidado con el pecado de la murmuración, no sea que nos volvamos impuros y despreciables". Mi queridos hermanos, ese pecado de la murmuración es un pecado que nos convierte a nosotros en personas impuras y también despreciables a la misma vez. Acompáñenme, por favor, de una vez al libro de la ley, específicamente el libro del Número, capítulo 12, versículo 1. Libro de la ley, Número, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés. María es hermana de Moisés y Aarón también hermano de Moisés. Así que no se extrañe usted de que sus propios hermanos puedan hablar mal de usted. Dice la palabra: María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés porque éste se había casado con una mujer etíope. Oiga bien, Moisés ya tenía su esposa y Moisés se casó con una mujer etíope. Entonces su hermana María y su hermano Aarón empezaron a hablar muy mal de Moisés. Cuando Dios elige, escuche bien,
cuando Dios elige a un hombre, Dios lo justifica. En pocas palabras, que Dios lo declara no culpable. Y si Dios nos justifica, ¿quién es el hombre, hermano mío, para estar juzgándonos, condenándonos? Si nos vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 31, escuchen lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 31, porque hermano mío, cuando Dios elige un hombre, si Dios nos justifica, en pocas palabras, si Dios nos declara justo, ¿quién es el hombre para condenarnos, para juzgarnos? Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Versículo 32. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Entonces Moisés, que lo escogió Dios, y entonces aquí podemos ver a María, su hermana, y Aarón murmurándolo, hablando mal de Moisés. Hermano mío, ¿quiénes somos nosotros para hablar mal de un hombre de Dios? No somos nadie. ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien lo hace justo. Oiga, o sea que nosotros no lo hacemos justo en nuestra propia fuerza, en nuestra capacidad, sino que es Dios el que nos justifica. En pocas palabras, Dios nos declara no culpable. Versículo 34. ¿Quién podrá condenarlos? ¿Quién? Porque ya el Señor nos justificó. Ya el Señor nos declaró no culpable. Acuérdense que en la cruz del Calvario el Señor se hizo culpable por todos nosotros y por todos los que creen en Él. Por eso dice la palabra, Cristo Jesús es quien murió, todavía más quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Para que nosotros entendamos, mis queridos hermanos, porque si ya el Señor nos declaró justo, hermano mío, nosotros no somos nadie para nosotros estar hablando mal en contra de un hermano, en contra de un siervo, porque ya el Señor lo justificó. Número capítulo 12, versículo 2. Sigue diciendo aquí la palabra. Porque cuando María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés, dice el versículo 1, María y Aarón empezaron, o sea que en la conversación, quien la inicia es María. Es María. Hay que tener cuenta, hermano mío, porque ustedes saben que hay algunas mujeres que tienen la lengua muy suelta, muy suelta, muy suelta. Hay algunas mujeres, no todas, claro está, pero tienen la lengua muy fuerte, muy suelta, en el sentido de que le gusta el chisme, el lleva, el trae, el tú me dices y yo te digo. Entonces María aquí es la que inicia la conversación, ella inicia el diálogo, porque la ponen delante ahí. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés porque éste se había casado con una mujer etíope. Versículo 2. Además dijeron, el Señor no ha hablado solamente a Moisés, también ha hablado con nosotros y el Señor lo oyó. Oiga bien, hermano mío. Tenemos que respetar la autoridad establecida por Dios. Nosotros tenemos que aprender a respetar la autoridad establecida por Dios. ¿Por qué digo esto? Porque allá en la zarza ardiente, Éxodo capítulo 3, versículo 14, a quien Dios se le aparece allá en la zarza es a Moisés. Y Dios le habla cara a cara a Moisés. Entonces María y Aarón dicen aquí, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también nos ha hablado a nosotros. Y entonces el Señor le escuchó esto y al Señor no le gustó. Escucha lo que dice la palabra de Dios en el Éxodo capítulo 4, versículo 12. Éxodo capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios, cuando Moisés está hablando allá en el tópico o en el contexto, cuando Moisés está hablando con el Señor en la zarza ardiente, que ya el Señor entonces lo va a enviar a Egipto, dice, así que anda, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Porque Moisés, el hombre más humilde, el hombre más fiel de todos los siervos del Señor, él hablaba con el Señor cara a cara. Dice el versículo 13,
Moisés insistió, ay Señor, por favor, envía a alguna otra persona. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, pues ahí está tu hermano Aarón, el levita. Yo sé que él habla muy bien. Además, él viene a tu encuentro y se va a alegrar mucho de verte. Habla con él y explícale todo lo que tiene que decir. Yo por mi parte estaré con él y contigo cuando hablen y le daré las instrucciones de lo que deben de hacer. O sea, que el Señor, ahora Moisés, iba a hacer el papel de Dios y Aarón iba a hacer el papel del profeta. Dice el versículo 16, tú le hablarás a Aarón como si fuera yo mismo, dice el Señor. Porque Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Y entonces el Señor le dice, tú hablarás a Aarón como si fuera yo mismo, y Aarón a su vez le comunicará al pueblo lo que tú les diga. Llévate este bastón, porque con él hará cosas asombrosas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermano mío, repito, nosotros estamos enseñando bajo esta conferencia, cuidado con el pecado de la murmuración, no sea que nos volvamos impuros o despreciables. Seguimos aquí en el número capítulo 12, versículo 3. Número capítulo 12, versículo 3, para que nosotros sigamos avanzando. Dice, en realidad Moisés era el hombre más humilde del mundo. Y quien está diciendo esto aquí es el Espíritu Santo. Acuérdense que todo hombre tiene una cualidad. Moisés era el hombre más humilde, el más fiel. Dios dijo de David que David tenía un corazón semejante al de Dios, y Abraham dijo que era amigo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en el versículo 3 dice la palabra aquí, por eso el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan ustedes tres a la tienda del encuentro. O sea, porque el Señor ahora, hermano mío, va a pasar cuenta. Le va a pasar cuenta a María, a Aarón, por estar murmurando contra Moisés. Hay que tener cuenta cuando nosotros levantamos un comentario en contra de un hombre, de una mujer de Dios. Dice la palabra, los tres fueron allá. Entonces el Señor bajó en la espesa nube y se colocó a la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a María, y cuando ellos se presentaron, el Señor le dijo, escuchen esto que le voy a decir. O sea, aquí el Señor estaba molesto con María y con Aarón. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones, o sea, en sueños, y le hablo en sueños, dice el Señor. Cuando hay un profeta, dice el versículo 7, pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos, dice el Señor. Lo vimos que el Señor decía allá arriba, que Moisés era el hombre más humilde, y ahora Dios también le pone esta cualidad a Moisés, que Moisés es el hombre más fiel en todo, de todos los siervos del Señor. Mire qué cualidad tenía Moisés. Moisés, un hombre humilde, un hombre fiel. Pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos. Wow, tremenda cualidad esta de Moisés. Entonces, hermano mío, Dios que aquí ahora reúne a María, a Aarón y a Moisés para pedirle cuenta a María, porque inició esta conversación ahí entre hermanos. Hay que tener cuenta con la murmuración y con el chisme, porque la murmuración y el chisme se puede convertir en una causa de división de muchas familias. Deuteronomio capítulo 24, versículo 8. Deuteronomio capítulo 24, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 34, versículo 8. Deuteronomio capítulo 34, versículo 8. Dice la palabra. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en el desierto de Moab, cumpliendo así los días de llanto y luto por su muerte. Dice la palabra de Dios. Y Josué, hijo de Nun, recibió de Moisés sabiduría, pues Moisés puso su mano sobre él. Así que los israelitas le obedecieron e hicieron como el Señor le había ordenado a Moisés. Sin embargo, nunca hubo en Israel un profeta como Moisés,
con quien el Señor hablara cara a cara. Con el único profeta que el Señor hablaba cara a cara era con Moisés. O sea que Moisés tenía una relación muy personal, muy íntima, muy especial con el Señor. Sigue diciendo el versículo 11. O que hiciera todos los prodigios y maravillas que el Señor le mandó hacer en Egipto contra Faraón, sus funcionarios y todo su país. O que le igualara en poder en los hechos grandes e importantes que hizo a la vista de todo Israel. Esas son las cualidades que el Señor destaca aquí de Moisés. Vámonos al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, para ver lo que nos dice Hebreo con respecto a Moisés. Hebreo, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, ustedes los del pueblo santo, o sea, nosotros, que han sido llamados por Dios a ser suyos, a nosotros quien nos llama es Dios. Nosotros somos propiedad de Dios. Acuérdense que a usted no lo llamó hombre. A usted no fue hombre que lo llamó. Y me gusta hacer mucho hincapié con esto porque a veces usted se topa con hombres agentados que no lo llamaron a usted y entonces le ponen obstáculos, le ponen muchos impedimentos cuando realmente no fue el hombre que te llamó. Por eso nosotros, aunque nosotros amamos las almas, porque nosotros amamos las almas, pero no tenemos compromiso con hombres. Por lo tanto, hermanos, ustedes, los del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Nuestra fe procede del Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol nos lo presenta al mismo Señor Jesucristo como un apóstol. Acuérdense que la palabra apóstol o el nombre de apóstol o el término apóstol no es un título, es simplemente un nombre que quiere decir enviado. Y al Señor quien lo envía es el Padre aquí a la tierra. Entonces el Señor es un apóstol. Por eso dice, consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y el sumo sacerdote enviado por Dios y ahora está sentado a la derecha del Padre, intercediendo, rogando por nosotros, gracias al cual profesamos nuestra fe. Versículo 2. Pues Jesús ha sido fiel en todos a Dios, que lo nombró para este servicio, como también Moisés fue fiel en su servicio en toda la casa de Dios. O sea que aquí compara al Señor Jesucristo, y claro está que el Señor Jesucristo está por encima, porque el Señor Jesucristo es el dueño de la casa. Acuérdense que este universo, quien lo creó fue el Señor Jesucristo. Entonces Moisés simplemente era un siervo que estaba al frente de la casa de Dios. Pero lo que te quiero enseñar aquí es que Moisés era muy fiel a Dios. Moisés era muy fiel en su servicio en Dios. Entonces, si usted es fiel al servicio de Dios, que claro está que perfectos no somos, porque nosotros perfectos no somos. Entonces, si usted es fiel en su servicio que Dios le delegó, si yo soy fiel en el servicio que Dios me delegó, ¿quién es el hombre para levantar ahorita una murmuración contra usted? ¿Quién es el hombre ahorita para levantar una murmuración contra un siervo de Dios? Y esto fue lo que le pasó, escuche bien, a María y Aarón, y por eso se buscaron un gran problema con el Señor. Seguimos aquí en Número, en el capítulo 12, versículo 8. Número, capítulo 12, versículo 8. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y con él hablo cara a cara, el lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? Ay, bendito es el nombre del Señor. Yo me imagino que en este momento María y Aarón no encontraban dónde meter la cara. Estaban avergonzados, hermano mío. Estaban muy avergonzados. Porque Dios entonces, ahora el Señor le estaba jalando la soga, porque ellos habían levantado una murmuración en contra de Moisés, su hermano, en contra del siervo de Dios.
el hombre más fiel en toda la casa de Dios, hermano mío. Hay que tener cuenta con esto. Mucha cuenta hay que tener con esto. Entonces, por eso dice el Señor aquí que cuando el Señor lo reúne y le dice, lo voy a coger aquí en el 7, pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos. Y con él hablo cara a cara, en un lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? Le dice el Señor a Miriam y le dice el Señor a Aarón, hermano mío. Versículo 9. El Señor se enojó mucho con ellos y se fue. El Señor estaba enojado. Mis hermanos, donde quiero llegar es, tenga cuenta con el pecado de la murmuración. Porque esta lengua es muy suelta. A veces nosotros tenemos la lengua muy suelta para levantar un comentario, una murmuración de cualquier siervo, de cualquier sacerdote, de cualquier persona. Entonces hay que tener cuenta, no es cosa que ahorita usted esté pagando las consecuencias en su cuerpo, hermano mío, por el pecado de la murmuración. Porque te voy a enseñar algo aquí para que tú veas en el problema que nosotros nos podemos meter a través del pecado de la murmuración. Versículo 10. Dice, y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa, con la piel toda blanca, se puso leprosa, hermano mío. En pocas palabras, María estaba impura. Y tú sabes por qué el Señor no permitió que Aarón no se convirtiera también en un leproso. Porque Aarón era el sumo sacerdote. Aarón era el sumo sacerdote, pero si Aarón no hubiese sido el sumo sacerdote, también se había llenado de lepra. Escuche esto. Entonces, aquí María se llena de lepra. Y por ende, María estaba impura. Y al estar impura, hermano mío, ahora se convirtió en una persona despreciable. Y al convertirse en una persona despreciable, ahora tenía que ser echada, arrojada de la congregación. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 8. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 8, dice la palabra. En caso de lepra, cumplan fielmente todas las instrucciones que les den los sacerdotes levitas. Deben hacerlo todo tal y como yo se lo he ordenado a ellos. O sea, cuando una persona estaba impuro, lo echaban del campamento. Tenía que vivir solo, aislado, porque estaba impuro. Escuche bien, y todo lo que esta persona tocaba estaba también impuro. Y dice el versículo 9, recuerden lo que hizo el Señor su Dios con María en el camino, después que ustedes salieron de Egipto. O sea, que se convirtió lamentablemente en una leprosa. ¿Por qué? Porque María tenía la lengua muy suelta. Y repito, hay personas que son de lengua suelta. Hay que tener mucha cuenta, hermano mío. María fue la que inició la conversación de la murmuración y por ende quedó impura. El pecado de la murmuración nos vuelve impuro. Y quiero que me ponga atención a este texto bíblico que te voy a citar ahora aquí. En la carta a los Santiagos, carta a Santiago, capítulo 3, versículo 1. Oye lo que dice aquí la palabra. Hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros. Por ejemplo, hoy en día que a la gente le gusta opinar por todo. La gente a todo le tiene una respuesta. La gente, yo no había visto, Virgen Santísima, ¿cómo que la gente hoy en día sabe tanto? Porque a todo le tienen una respuesta. Entonces, la palabra de Dios nos dice, hermano mío, no haya entre ustedes tantos maestros. Pues ya saben que quienes enseñamos, y me voy a incluir yo, porque eso es lo que yo hago, que enseño, seremos juzgados con más severidad. ¿Por qué? Porque se entiende que usted tiene un conocimiento. Y entonces ahora Dios te va a juzgar en base a ese conocimiento que usted tiene. Por ejemplo, en este momento a usted se le está dando una palabra.
Y por esa palabra que usted se le está dando, se le está revelando, Dios te va a pedir cuenta. Porque se entiende que esta palabra te está dando un conocimiento. Y se entiende que usted y yo tenemos que vivir en base al conocimiento que usted y yo tenemos. Y que Dios nos va a pedir cuenta a usted y a mí en base al conocimiento que usted y yo tenemos. Entonces, en la vida, uno se da cuenta que hay demasiados maestros. Todo el mundo quiere opinar, a veces de temas que nadie no sabe, de temas que la gente desconoce. A veces la gente no tiene el conocimiento y ahí entra la gente a soltar el razonamiento que tienen en su cabezota. Escuche esto, hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. O sea que a quien más se le da, más cuenta se le pedirá. Versículo 2. Todos cometemos muchos errores. Todos. Y no uno ni dos. Dichoso el hombre, bienaventurado el hombre, la mujer, que reconocen sus errores, hermano mío. Repito esto, dichoso y bienaventurado el hombre, la mujer, el siervo, que reconoce sus errores. Porque la palabra de Dios lo dice, todos cometemos muchos errores. Entonces, por ejemplo, si usted dice que usted no comete ese error, usted está desmintiendo la Biblia. Entonces usted dice que la Biblia es una mentirosa. Y el decir que la Biblia es una mentirosa es decir que Dios es un mentiroso. Y quien está diciendo esto aquí es Dios. Que todos cometemos muchos errores. Dice, ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, o sea, lo que habla, hay que tener cuenta, hermano mío. El hombre entre más habla, más se compromete. El hombre entre más habla, más fácil mete la pata. El hombre que hace silencio es un hombre sabio. La mujer que aprende a refrenar su lengua es una mujer sabia. Si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto. Oiga, en qué nivel lo pone la Biblia. Capaz también de controlar todo su cuerpo. Escuche esto, hermano mío. Entonces, si usted quiere controlar su cuerpo, tiene que empezar por controlar su lengua. Hay gente que son de lengua suelta. Y cada vez que sueltan, que abren la boca, sueltan la lengua, eso es un veneno que sueltan, hermano mío. Entonces, por eso dice aquí la palabra, cuando ponemos freno en la boca a los caballos, para que no obedezcan. A un caballo se le pone un freno, usted se monta y usted lo jala para acá, y el caballo jala para acá, y usted lo jala para acá, y el caballo jala para acá, porque es como un control que usted le pone al caballo. Dice, controlamos todo su cuerpo. Y fíjense también, en los barcos, aunque son tan grandes, y los vientos que lo empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón lo guían por donde quieren, al igual que el avión también. El barco, usted va en un barco y con un timoncito pequeñito de ese tamaño, usted lo vira para acá, usted lo vira para allá, usted corre el timón. Dice el versículo 5, lo mismo pasa con la lengua. Es una parte pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. La lengua, diga conmigo, la lengua. Ay, papá, cuánta gente que se han metido en serio problemas porque no pueden tener la lengua tranquila y hablan hasta de más. Acuérdese de aquel hombre que dijo el Señor, por tu propia palabra te voy a juzgar. Por tu propia palabra te condenaste. Siervo inútil, si tú sabías que yo recojo donde no sembré, ¿por qué por lo menos no llevaste mi dinero al banco? Ese era un lengua suelta ese. Y por lengua suelta, ese fue a parar al infierno, ese cabezón. Toca a tu hermano y dile, no sea lengua suelta. Dile, controla la lengua. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse
por causa de un pequeño fuego. O sea, aquí te está hablando del chisme, de la murmuración. Cuando usted empieza a regar la murmuración, el chisme, hermano mío, es como si se incendiara un fuego, hermano mío, que eso es tremendo. Y dice, y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Y quien está diciendo esto aquí es el Señor en la Biblia. Es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Y repito, hay personas que son leprosos. Hay personas que se han convertido en personas despreciables porque por una murmuración tienen todo el cuerpo contaminado. Esto fue lo que le pasó a María. Y quiero detenerme aquí porque este debe ser el centro, el corazón de esta conferencia. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Escuche eso. Lo más grande, hermano mío, es tener una persona que siempre viva murmurando, un hablador chismoso, lengua larga. Acuérdese que con la lengua también se asesina. Entonces, hermano mío, hay gente que hoy en día están sufriendo las consecuencias en todo su cuerpo porque son muy lengua suelta y no pueden controlar la lengua. Eso es tremendo, hermano mío. Y hoy en día entonces están sufriendo. Yo conozco de personas que están sufriendo en su cuerpo hoy la maldad por no poder controlar la lengua. Por eso dice aquí la palabra. Es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo. Oye, esto es para uno escandalizarse. Esto es para uno escandalizarse, porque aquí sale la palabra el infierno. Y dice que está encendida por el infierno mismo, la lengua. Hermano mío, la lengua es un órgano tremendo. Tremendo. Y dice, y a la vez hace arder todo el curso de la vida. O sea, que si usted no le pone un control a su lengua, hermano mío, es posible que la lengua lo arrastre a usted. Lo arrastre a situaciones por las cuales usted tenga que lamentarse en el día de mañana. O sea, en pocas palabras, es posible que usted se vea en muchas dificultades y en muchos problemas por culpa de la lengua. Porque usted decidió ser un lengua suelta. Porque usted decidió ser un hablador chismoso, lengua larga, un venenoso. Está encendido por el mismo infierno y a la vez hace arder todo el curso de tu vida. Escuche, hermano mío. Acuérdese que el hombre entre más habla, más se compromete. Entre más habla, más mete la pata al hombre. Entonces, el hombre que sabe hacer silencio, y cuando estoy hablando del hombre, te estoy hablando de la mujer también, que sabe hacer silencio, es un hombre sabio, es una mujer sabia. El hombre que por todo no quiere estar opinando. Usted ve que uno abosteza allí, ya te quiere opinar. Uno estornuda allí, ya te quiere opinar. Porque a todos les tienen una respuesta, Virgen Santísima. Esto es venenoso, esto es hijo de Satanás. Escuche esto, hermano mío. Está encendida por el mismo infierno y a la vez hace arder todo el curso de la vida. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar, y lo domina. Pero nadie ha podido dominar la lengua. Y aquí quiero detenerme para explicar algo. Porque si nadie pudiera dominar su propia lengua, entonces el Espíritu Santo no hubiese dejado este texto escrito. Usted puede controlar su lengua, claro que sí. Usted es la que no puede controlar la mía. Yo puedo controlar mi lengua, claro que sí. Ahora, yo la que no puedo controlar es la tuya. Esa sí no la puedo yo controlar, porque la tuya la controla tú. Y ahí está el problema, hermano mío. Porque si la lengua realmente no se pudiera controlar, y esto se conoce como el dominio propio, entonces el Espíritu Santo no hubiese dejado este texto escrito aquí en las Sagradas Escrituras para que nosotros le sacáramos mucho provecho. Pero nadie ha podido dominar la lengua. O sea, yo no puedo dominar la lengua tuya. Yo no puedo tener un control con tu vida.
tú no puedes dominar mi lengua. Y a eso es que se refiere. Pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Oiga, hay personas que son serpientes, hay personas que son dragones, que son cocodrilos, que son cascabel, porque cada vez que sueltan ese hocico, que abren el hocico, que sueltan esa lengua, hermano mío, es veneno, es el mismo veneno del infierno que escupen. Son asesinos, son hijos de Satanás. Esto es tremendo, hermano mío. Claro, porque lo dice aquí la palabra. Oiga, ponga atención aquí, por favor. Pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Por lo menos a usted lo muerde una cascabel y usted sabe que usted, hermano mío, es un muerto seguro. No se deje morder. Si lo mordió a usted una lengua de esta suelta, oiga, hermano mío, y le escupe ese veneno mortal, lo asesina porque lo asesina. Escuche esto. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Versículo 9. Con la lengua, lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre, y maldecimos a los hombres, creados por Dios a su propia imagen. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que yo, me voy a poner en el caso mío, yo como predicador, como formador, yo esté aquí hablando de Dios y que automáticamente ahorita yo salga del programa o por aquí, por el mismo programa, me ponga a hablar mal de otro predicador? Hermano mío, porque de una fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. ¿Cómo es posible que usted va a hablar de que bien de Dios y mal de un hombre? Entonces aquí hay que analizar esto, hermano mío. Y eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Oiga lo que dice. Con la lengua, lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre, que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. Entonces, ¿cómo es posible que yo voy a hablar bien de Dios cuando yo no he visto a Dios? Nunca lo he visto. Pues honestamente yo no he visto a Dios. Pero entonces, ¿cómo yo voy a hablar mal de ti cuando tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios? Entonces, cuando yo estoy hablando mal de ti, estoy hablando mal de Dios. Porque tú eres imagen de Dios. Hermano, hay que tener cuenta con la lengua. Hay gente que son asesinos. Versículo 10. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice el apóstol. O sea que hay un control. Usted tiene que tenerle un control a esa lengua, hermano mío. Yo tengo que tenerle un control a la lengua. Ahora, yo lo que no puedo controlarte la tuya, ni tú la mía. Pero yo sí puedo controlar la mía y usted la suya. Por eso que dice, esto no puede ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos, tampoco, hermano mío, puede dar agua dulce, un manantial de agua salada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermano mío, como Miriam no pudo tener la lengua suelta, no pudo controlar su lengua, porque Miriam era de lengua suelta. Miriam tuvo que convertirse en una leprosa, en una mujer despreciable, por tal de lengua suelta. Número capítulo 12, versículo 10. Y ya estamos terminando. Y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa con la piel toda blanca. Cuando Aarón se volvió para mirar a María, vio que estaba leprosa. Oiga cómo se volvió leprosa. Que usted ahorita no se convierta en un leproso por no saber controlar su lengua. Que usted ahorita no se convierta en una persona despreciable por no saber controlar su lengua. Hermano mío, escuche bien, por favor. Porque ¿cómo es posible que usted por un lado va a hablar bien de Dios y por otro lado va a hablar mal de un hermano, de un amigo, de un hijo, de quien sea? Versículo 11. Le dijo a Moisés, por favor, mi señor,
no nos castigue por este pecado que tontamente hemos cometido. Ahora se dio cuenta que cometió un pecado por estar de lengua suelta, cayó en el pecado de la murmuración. Hermano mío, acuérdese que el demonio es muy astuto. El demonio es muy astuto. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando una persona de lengua suelta se te acerca a ti, va a venir con palabras azucaradas, va a venir adulándote, va a venir hablando muy bien primero de ti. Y a quien no le gusta que a uno lo adulen. Por ejemplo, que te digan, wow, pero tú sí eres buena gente. Oye, pero tú sí eres bueno, tú eres tan bueno que hasta remedio tú das. Y entonces el demonio empieza a adularte, y empieza a adularte, y empieza a adularte. Y cuando te tiene allá arriba, entonces ahí te mete la conversación, la murmuración. Tú supiste, te dices, ¿qué? Fulana. Ajá. Y por ahí comienza la conversación. Y cuando tú vienes a darte cuenta, ya está sumergida hasta las orejas ya en el pecado de la murmuración. Hay que tener cuenta, hermano mío. Hay que tener cuenta. Entonces aquí Aarón, que cuando Miriam empezó la conversación, él era el primero que tenía. No, espérate María, espérate. Moisés es nuestro hermano, tenemos que respetarlo. Él es el siervo de Dios. Pero entonces Aarón le sigue la corriente. Y por eso entonces Aarón le dice aquí, dice, le dijo a Moisés, por favor mi señor, no nos castigue por este pecado que tontamente hemos cometido. No permita que ella quede como una criatura muerta antes de nacer. Así estaba María, que sale con la piel medio deshecha. Y Moisés, que es el hombre más humilde, yo no había visto hombre más humilde que Moisés, y fiel. Entonces Moisés suplicó al Señor, por favor, oh Dios, te ruego que la sane. Yo creo que este es el trabajo de cada uno de nosotros como servidores. Orar por esos hermanos que nos murmuran, esos hermanos que nos critican, porque al fin y al cabo esos hermanos son unos leprosos y están sufriendo como locos. De una manera u otra están sufriendo como locos. Entonces el trabajo suyo y el trabajo mío es orar por ellos, interceder por ellos, así como intercedió Moisés. Pero escucha, porque entonces María iba a pagar con la consecuencia. Y el Señor le respondió, si tu padre te escupiera en la cara, quedaría deshonrada. Dice, si su padre le escupiría en la cara, quedaría deshonrada durante 7 días. Pues entonces que la echen fuera del campamento durante 7 días y después podrá volver. 7 días iba a ser expulsada fuera del campamento porque se convirtió en una leprosa, en una persona despreciable, solo por el pecado de la murmuración, porque no pudo controlar la lengua. Era de lengua suelta. María, la hermana de Aarón y de Moisés, era lengua suelta. Trate usted de ponerle un control a su lengua y que usted no sea de lengua suelta. Versículo 14 y 15, y con esto termino. Y así María fue echada fuera del campamento durante 7 días. Mientras tanto, el pueblo no se movió de allí. ¿Por qué el pueblo no se movió de allí? Porque ahora había que esperar a María, que se había convertido en una leprosa, hermano mío. Que usted no se convierta en un leproso, hermano mío. Trate de ponerle un control a su lengua. Póngale un control a su lengua. Cada vez que usted tenga el deseo de hablar mal de una persona, de un sacerdote, de un predicador, de un hermano, de quien sea, de su mamá, de su papá, de un hijo, muérdase la lengua. Diga, Señor, permite que yo me muerda la lengua, pero que yo no hable mal de ningún hermano, que yo le ponga un control a esta lengua, para que yo no me convierta en una persona despreciable, en una persona impura, en una persona inmunda. Hermano mío, yo sé de personas hoy en día que en su cuerpo están sufriendo, en su cuerpo. ¿Por qué? Porque son personas de lengua suelta y hoy están sufriendo, hermano mío, por culpa de la lengua. Escuche bien, porque fue el mismo diablo, el mismo infierno que se metió en el cuerpo y entonces están quemándose en el fuego solamente porque no pudieron controlar su lengua. Espero, hermano mío, que esta conferencia en el día de hoy haya servido de gran bendición para usted. La estamos impartiendo en esta hora
porque aquí hubo un apagón todo el día y ahora fue que llegó la luz. Para mañana, día de la transfiguración del Señor, le vengo con este tema de San Lucas capítulo 9, 28 al 36. Este es mi hijo, escúchenlo. Para mañana. Y quiero informarle que para mañana es posible que estaré dándote la conferencia en hora de la noche, porque mañana en la mañana salgo para la ciudad de Santiago de los Caballeros. Mañana en la mañana salgo para la ciudad de Santiago de los Caballeros en hora de la mañana y estaré regresando el viernes de para allá porque tengo un encuentro con la comunidad de Maús. Me voy a reunir con 3 comunidades de Maús el viernes, entonces estaré regresando y por ende entonces la conferencia de mañana, y es posible que la del jueves la esté impartiendo en horas de la noche. Es posible, vamos a ver, es posible. Vamos a orar, mis queridos hermanos, vamos a orar. No traje para acá todo mi equipo de estudio, por ejemplo mi Biblia de estudio no la pude traer para acá, porque esta conferencia pudimos prepararla en otra capacidad, pero al no traer mi Biblia de estudios, que siempre nos da un texto de referencia, entonces, pero acuérdense que incluso habíamos anunciado que no íbamos a hacer el programa, simplemente estamos haciendo la conferencia y dándote aunque sea una palabra breve por amor a ti y para que no perdamos el sentido de comunión, el sentido de comunidad, el sentido de coinonía, para que de una manera u otra sigamos unidos en el Espíritu a través de estos espacios. Vamos a orar, mis queridos hermanos, alabado sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Que María le sirva a usted de ejemplo. Y ese texto de Santiago capítulo 3, estúdielo para que usted ahorita no se vaya a convertir en una persona despreciable, en una persona leprosa. Y para que usted ahorita no vaya a cargar con la consecuencia en su cuerpo por ser una persona de lengua suelta. Hay personas que son de lengua muy suelta, muy suelta, muy suelta, que encienden un fuego en un 1, 2, 3 así. Encienden un fuego, hermano mío. Esa gente tiene problemas con Dios. Padre, danos tu Santo Espíritu, Señor, tócanos. Llénanos con tu presencia, Señor, danos tu Santo Espíritu, papá. Padre, en el nombre de Jesús, regálanos la gracia del dominio propio, Señor, que nosotros podamos vivir la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé el dominio propio, para que nosotros podamos controlar la lengua, la mía, que usted pueda controlar la suya, pues yo no puedo controlar tu lengua, no puedo tener un control de tu lengua, pero tú sí puedes tener un control de tu lengua. Tú no puedes tener un control de mi lengua, pero yo sí puedo tener un control de mi lengua. Toca presencia de Dios, toca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, llénanos, Señor, con tu presencia, llénanos. Reciba la presencia y que el Espíritu Santo te dé el dominio propio. El dominio propio. Y para que ahorita no quiera estar opinando por todos. Porque hay gente que saben demasiado, a todo le tienen una respuesta, a todo le sueltan una respuesta en un 1, 2, 3. Somos todólogos, pero es el rebú que la gente suelta, el rebú que tiene en su cabezota. Toca, Señor, con poder, con autoridad. Toca, papá, en el nombre de Jesús, llénate. Llénate con el poder sobrenatural del Espíritu Santo, llénate. Déjate sanar por Él. Y ojalá el Señor te sane de la lengua. Porque si te sana de la lengua, todo tu cuerpo va a ser sanado. Hay gente que cuando hablan solamente sueltan el veneno del infierno. Un veneno mortal. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Padre, te presento a mis enemigos, Señor. Padre, sánalo. Sánalo de su cuerpo, papá. Que en su cuerpo están sufriendo, Señor, el fuego del infierno. Por no ponerle un control a la lengua, papá. Te presento a mis enemigos y lo bendecimos también. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe la presencia. Levanta tu mano. Y recibe la unción ahí. Recibe la presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe la presencia. Déjate amar por Él. Déjate amar por Él. Déjate amar
por el Señor. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, papá. Anoche sostuvimos un encuentro con la comunidad de Maús y eso fue maravilloso, hermano. Cuando el poder de Dios cayó ahí, hermano, eso es maravilloso. Qué lindo, hermano mío, ver el poder de Dios caminando. Abrázame. Dile al Señor que te abrace. Dile, Señor, abrázame. Y si usted en algún momento asesinó, mató a una persona con su lengua, pídale perdón a Dios, aunque ya a lo mejor usted no lo puede. Ya usted no puede mediar nada, pero usted lo puede honrar públicamente. Así como usted lo desacreditó públicamente, hónrelo públicamente y tenga valor para decir que era mentira eso que usted dijo. Públicamente usted lo expone también. Fue que yo lo murmuré, lo desacredité, lo maté, porque yo soy un envidioso por los celos. Y los celos me llevaron a hacer eso. Alabado sea el Señor Jesucristo. Que el Señor, déjate abrazar por papá, déjate abrazar. Déjate abrazar por él. Déjate abrazar por él, Señor. Recibe la presencia de papá, recíbela, que él está ahí. Recíbela, que él está ahí. Aleluya, gracias, papá. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Tuyo es el poder, tuyo el honor y tuya es la gloria. La gloria. Mañana vamos a estar enseñando acerca de la gloria, la transfiguración, bajo el tema: este es mi Hijo amado, solamente a Él deben escucharlo. Hay gente que escucha muchas voces. Incluso la misma Santísima Virgen María dijo, haga lo que Él le diga. Y para yo hacer lo que Él diga, tengo que escucharlo a Él. A Él. Diga conmigo, escucharlo a Él. A Él. Abrázame, papá, abrázame. Abrázame. Recibe un abrazo de parte de papá. Abrázame. Tócame. Gracias, papá. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amigos hermanos, espero haber servido de gran bendición para tu vida con esta conferencia, con este seminario. Espero que esta palabra te haya tocado, te haya alcanzado y que usted tome realmente la palabra de Dios. Nos dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examínenlo todo, retengan lo bueno y rechacen lo malo. Solamente coja lo bueno, retenga lo bueno. Lo que usted crea que no le sirvió, déjelo correr. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén.